La ciencia es una búsqueda implacable de conocimiento, un motor de progreso. Pero, ¿qué sucede cuando esa búsqueda nos lleva por caminos oscuros? Cuando la curiosidad se topa con la ética, o cuando un pequeño error de cálculo tiene consecuencias catastróficas. Todos celebramos los grandes triunfos de la ciencia, pero la historia también está plagada de momentos en los que los experimentos no solo fracasaron, sino que salieron terriblemente mal. Ya sea por ética dudosa, por pura mala suerte, o por subestimar las fuerzas con las que se jugaba. Hoy, en Mac, nos adentraremos en el lado más sombrío y a veces impactante de la investigación. Realizaremos un análisis de 5 de los peores experimentos científicos de la historia. No para juzgar con la moral de hoy, sino para entender el contexto, las consecuencias y crucialmente, el conocimiento y las lecciones éticas que estos errores monumentales nos legaron. Prepárense para un viaje al límite de la ciencia. Comenzamos con uno de los capítulos más oscuros y éticamente reprobables de la historia médica moderna, el infame estudio de Tuskegee sobre la sífilis no tratada en el hombre negro. Durante 40 años, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos estudió la progresión natural de la sífilis en cientos de hombres afroamericanos pobres en Alabama. El momento terrible es que a estos hombres se les dijo que estaban recibiendo tratamiento gratuito para mala sangre, pero en realidad, se les negó deliberadamente el tratamiento efectivo, la penicilina, disponible desde los años 40, para poder observar los efectos devastadores de la enfermedad a largo plazo. El análisis aquí es devastador. Fue una traición fundamental a la confianza médica, impulsada por el racismo y una visión deshumanizada de los sujetos de estudio. Las consecuencias fueron muertes, discapacidades y la transmisión de la enfermedad a sus parejas e hijos. El escándalo, al salir a la luz, sacudió los cimientos de la ética médica. ¿Cómo pudo ocurrir esto en nombre de la ciencia? El conocimiento crucial que nos dejó Tuskegee fue la necesidad imperiosa de principios éticos estrictos en la investigación con seres humanos, el consentimiento informado, la minimización del daño, la justicia. Dio lugar a reformas legales y a la creación de comités de ética que hoy son estándar. Una lección aprendida al precio más alto. Ahora, un salto a la psicología temprana y un experimento que, aunque no mortal, es profundamente perturbador por sus implicaciones éticas con un niño, el caso del pequeño Albert. John B. Watson, padre del conductismo, quería demostrar que las emociones, como el miedo, podían ser condicionadas. El momento clave, tomaron a un bebé de unos 9 meses, Albert B., y lo expusieron a una rata blanca, a la que inicialmente no temía. Cada vez que Albert tocaba la rata, Watson hacía sonar una barra de acero con un martillo justo detrás de su cabeza, un ruido aterrador. Pronto, Albert lloraba solo con ver la rata. El análisis es escalofriante. Watson logró su objetivo, el miedo se generalizó a otros objetos peludos. Pero, ¿a qué costo? Albert fue retirado del estudio antes de que se pudiera descondicionar su miedo. Nunca se supo con certeza que fue de él. Hoy, un experimento así sería impensable. ¿Dónde está el límite cuando la sed de conocimiento involucra a un ser vulnerable? El conocimiento del pequeño Albert reforzó la necesidad de proteger a los participantes vulnerables en la investigación, especialmente a los niños, y de considerar el bienestar psicológico a largo plazo por encima de los objetivos experimentales. La ética debe guiar la ciencia, no al revés. De la psicología pasamos al espionaje y el control mental. Durante la Guerra Fría, la CIA se embarcó en un programa secreto y siniestro, el Proyecto MKUltra. El objetivo, investigar métodos de control mental, interrogación y modificación del comportamiento. El momento aterrador, experimentaron con ciudadanos estadounidenses y canadienses, a menudo sin su conocimiento o consentimiento, usando drogas como el LSD, hipnosis, privación sensorial, abuso psicológico e incluso tortura. Querían el suero de la verdad o crear agentes programados. El análisis revela un abuso de poder masivo en nombre de la seguridad nacional. Muchos participantes sufrieron daños psicológicos permanentes. Aunque la mayoría de los registros fueron destruidos, las investigaciones posteriores confirmaron la naturaleza ilegal y profundamente antiética de MKUltra. ¿Puede el fin, seguridad nacional, justificar tales medios?
El conocimiento de MK Ultra es una advertencia sombría sobre los peligros de la investigación secreta sin supervisión ética y las violaciones de los derechos humanos que pueden cometerse cuando el poder no tiene límites. Nos recuerda la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en cualquier investigación. A veces, los peores experimentos no son malintencionados, sino producto de la ignorancia de los peligros de un nuevo descubrimiento. Entremos al brillante y mortal mundo de la radiactividad temprana. Cuando Marie y Pierre Curie descubrieron el radio y el polonio, la radiactividad era un fenómeno nuevo y fascinante. El momento de peligro inadvertido, ellos, y muchos otros científicos pioneros, manejaban materiales altamente radiactivos sin ninguna protección, llevaban tubos de radio en los bolsillos porque brillaban en la oscuridad, e incluso Marie Curie dormía con un poco de radio en su mesita de noche. Se pintaban las esferas de los relojes con radio para que brillaran. El análisis es trágico. Muchos de estos pioneros, incluida Marie Curie, que murió de anemia aplásica probablemente causada por la radiación, sufrieron graves problemas de salud y muertes prematuras. No sabían completamente con qué estaban lidiando. Su valentía y dedicación eran inmensas, pero pagaron un precio terrible por su desconocimiento inicial de los efectos a largo plazo de la radiación. El conocimiento aquí es doble, la importancia vital de la investigación sobre seguridad y los efectos a largo plazo al trabajar con nuevas tecnologías o sustancias poderosas. Y un recordatorio de que incluso los descubrimientos más revolucionarios pueden tener un lado oscuro si no se comprenden y manejan con extrema precaución. Terminamos con un procedimiento quirúrgico que prometía curar enfermedades mentales graves, pero que a menudo dejaba a los pacientes en un estado peor, la lobotomía prefrontal. Desarrollada por Egas Moniz, quien incluso ganó un Nobel por ello, imagínense, y popularizada brutalmente por Walter Freeman con su técnica del picahielo, introducido por la órbita del ojo, la lobotomía consistía en seccionar las conexiones del lóbulo prefrontal del cerebro. El momento de esperanza desesperada, en una era sin tratamientos farmacológicos efectivos para la esquizofrenia, la depresión severa o la ansiedad, la lobotomía se ofreció como una cura milagrosa. El análisis es desolador. Si bien algunos pacientes mostraron una reducción de la agitación, muchos quedaron apáticos, sin iniciativa, emocionalmente planos, o con discapacidades severas. Se realizó en miles de personas, a menudo sin un consentimiento adecuado o como una forma de controlar a pacientes difíciles. Era una intervención cruda y destructiva basada en una comprensión muy limitada del cerebro. El conocimiento de la lobotomía es una lección brutal sobre los peligros de las intervenciones médicas drásticas sin una comprensión profunda de sus mecanismos y consecuencias, y la importancia de buscar alternativas menos invasivas. Nos recuerda que el no hacer daño debe ser siempre el primer principio, especialmente en la medicina. Estos 5 momentos oscuros de la experimentación científica, aunque difíciles de contemplar, son cruciales. El análisis de estos peores experimentos no busca solo señalar errores, sino extraer lecciones vitales. Nos muestran cómo la ausencia de ética, la presión por resultados, el racismo, la ignorancia de los riesgos, o la desesperación pueden llevar a la ciencia por caminos terribles. Pero también nos muestran la capacidad de la ciencia y la sociedad para aprender, para establecer salvaguardas, para decir nunca más. La ciencia, en su mejor expresión, es autocorrectiva, no solo en sus teorías, sino también en su conducta. El conocimiento más profundo que obtenemos al estudiar estos experimentos fallidos es el recordatorio de la inmensa responsabilidad que conlleva el poder científico. La curiosidad debe ir de la mano de la compasión, y el progreso no puede lograrse a expensas de la dignidad humana. Estos ejemplos nos invitan a ser ciudadanos informados y críticos, a cuestionar y a exigir que la ciencia siempre sirva al bienestar de todos. Gracias por acompañarnos en MAC en esta difícil pero necesaria exploración. Si crees que es importante recordar estas lecciones, dale a me gusta y suscríbete para más análisis que importan. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué experimento científico, quizás menos conocido, consideras que cruzó una línea ética importante? ¡Hasta la próxima!